esta charla y vamos a hablar un poquito acerca de la epidemiología, un poco del trauma. Ya el doctor Fortuna nos hizo el favor de platicar algunos aspectos respecto a ello y también algunos puntos que dentro de la petición de esta sesión era cubrir aspectos que nos suceden en hospitales de bajos recursos, ¿no? Y cuando uno pregunta eso, dice, bueno, ¿qué hospital de este país tiene muchos recursos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que es lo que en la mayor parte de nuestros hospitales ocurre, ¿no? No tenemos siempre, a veces, cosas básicas, me refiero sobre todo a los hospitales públicos, y que es muy importante que nosotros podamos tener en mente que esto no solo es una cuestión de un estado o de un país, esto ocurre en muchas partes del mundo y a veces, aún en países desarrollados, no siempre se tiene todo lo que uno lee en las guías, ¿no? Y esa es una parte importante. Finalmente hablaremos también un poco acerca de algunos protocolos que ya están descritos del manejo, de los cuales creo que ustedes han escuchado ya mucho en este día y medio de trabajo. Y finalmente algunos mensajes finales para esto. Hablando del trauma y dentro del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, creo que hemos tratado de impulsar en estos últimos años el trabajo que se ha hecho en este tema y que ha liderado a través del doctor Fortuna. Debemos entender que es uno de los principales problemas de salud pública, no solo de países en vías de desarrollo, sino también en países de primer mundo, considerándolos como una de las principales causas de discapacidad, y entendamos también que las personas que más accidentes tienen o más padecen de este potencial problema del trauma son personas jóvenes, ¿no? Personas jóvenes en edad productiva. Y para quienes hacen o tienen una estadística un poco más fina de todos estos problemas, hablando de nuestros vecinos americanos, pues ellos tienen en consideración más o menos que el 10% de las discapacidades que se generan en Estados Unidos son a causa de pacientes víctimas de trauma. Es la principal causa de muerte para las personas por ahí de la quinta década de la vida. Y obviamente el costo de atención de los pacientes del trauma, no solo por la lesión y la atención directa o el costo directo de atención, sino por las discapacidades que genera, es muy alto, ¿no? Entonces, en nuestro país este número no es que sea menor, simplemente tal vez no lo vemos o no lo consideramos. Y si además, ya lo mencioné, el paciente que se accidenta es el que es el pilar de esa familia, pues imagínense el costo que implica social para el resto en esa pequeña sociedad, ¿no? Son pacientes que a esta edad seguramente tienen hijos en la escuela, los cuales probablemente ya no la terminen, ¿no? A consecuencia de problemas como estos. Realmente el problema va más allá solamente de lo económico y también tiene un impacto social muy importante. Por eso creo que el tema de trauma en nuestros países es crucial y es muy importante que nosotros lo veamos de esa manera, porque el compromiso que tenemos con estos pacientes o con esta población es muy grande por todo lo que representan. Y imagínense si en Estados Unidos solo el 1% del presupuesto de investigación biomédica se destina a la parte de trauma, pues no les quiero decir aquí en este país, ¿no? Por eso es importante estas reuniones, por eso es importante dedicarle un espacio a esto, porque la principal manera de saber qué es lo que está ocurriendo es que todos colaboremos, ¿no? Y por eso tantas iniciativas que ya presentó también el doctor Fortuna en su presentación, en torno pues a que podamos tener información que nos permitan mejorar nuestros procesos de atención en los hospitales, en área de urgencias, en el prehospitalario y por supuesto en la terapia intensiva. En México, ¿no? Algunas de las estadísticas también ya publicadas en el mismo libro que se publicó hace un poquito más de un año del colegio. Bueno, sabemos que comparados con otros países, nosotros seguimos teniendo una estadística muy parecida, es decir, los accidentes de tránsito son los que de calle se llevan la mayor cantidad de problemas en atención, y claro que hay alguna información por ahí publicada y hay que reconocer el esfuerzo de quienes logran hacer digamos, generar estas publicaciones que nos dan un poquito de idea de qué es lo que ocurre. Vean cómo los accidentes de tránsito nos representaron en este trabajo cerca del 29%, las caídas y, bueno, el tema de la violencia que también está presente en cerca del 15% de los casos. ¿Dónde se ven los pacientes de trauma, ¿no? En el contexto de México, ¿no? En la parte pública, pues la mayoría se atienden en hospitales de Seguro Social. Bueno, ahora ya no se llama Seguro Popular, es IMSS Bienestar.
poco menos en el ISSSTE, ¿no? Pues de acuerdo al tipo de población y derechohabiencia que se tiene, y obviamente el resto de instituciones, pero el porcentaje de pacientes que se atienden en el medio privado pues resulta ser muy pequeño en comparación con el número total de atenciones, ¿no? Si nos remitimos a ver cuáles son las principales causas por las cuales morimos los mexicanos, bueno, pues vamos a ir a los documentos oficiales y vamos a encontrar esta estadística, ¿no? Y esto les da una idea de en dónde estamos parados respecto a estos problemas, como pueden ser los accidentes y obviamente decíamos la parte de violencia, ¿no? Este es el registro más reciente que tenemos, ¿no? Publicado en relación a las causas de mortalidad. Y obviamente, si bien es cierto, las enfermedades cardíacas, diabetes, tumores malignos, COVID o enfermedades cerebrovasculares también forman parte de este problema, bueno, pues los accidentes, decíamos hace un momento, o los traumas, pues por supuesto que están en las primeras 10 causas de mortalidad. Esto no es muy diferente de lo que ocurre a nivel global, ¿no? Cuando uno revisa estadísticas de mortalidad que publica, por ejemplo, la OMS, pues nos vamos a dar cuenta que básicamente son muy similares a lo que encontramos en nuestro país. El reto de la charla era tratar de generar un pequeño esquema de cómo podremos nosotros hacer la evaluación de un paciente que es víctima de trauma y una hemorragia grave. Bueno, pues lleva un montón de intervenciones a través de las cuales es el proceso de atención que hacemos con los pacientes en los hospitales. Y yo me voy a referir quizás a las que para mí resultan ser más significativas en el proceso de atención y que creo que ya mis colegas que presentaron previamente ya hicieron mención muy puntual de lo mismo. El tratamiento prehospitalario es, pienso, una de las cosas que es nuestro talón de Aquiles. Si bien hay algunas ciudades que tienen sistemas de atención de emergencias más efectivas que otras, pues seguimos teniendo un retraso en la atención del paciente, ya sea en el sitio para abordarlo y por supuesto el otro gran problema es derivar al paciente al sitio adecuado donde pueda recibir su atención final y con ello resolver el problema de forma definitiva. Decía el doctor Fortuna, el paciente hace un peregrinar entre diferentes o hace muchas escalas antes de poder llegar siquiera a un sitio donde probablemente si necesita una cirugía se pueda llevar a cabo. Creo que aquí tenemos un gran trabajo que hacer todos como comunidad y esa es la parte que uno creo que felicita a toda esta organización, ¿no? De generar este tipo de eventos donde participamos personal del triage, personal prehospitalario, cirujanos, obstetras, es decir, todo mundo que estamos involucrados en el proceso de atención. No es exclusivo, ya lo decían hace rato, no es exclusivo de un área, no es exclusivo del médico de urgencias. Es un problema que nos atañe a todos, el laboratorio, recursos de rayos X y, por supuesto, la infraestructura que tenemos hecha para que al paciente se pueda derivar pronto al mejor sitio posible. Y una vez que el paciente llega o se atiende, se debe establecer las prioridades de atención. Desafortunadamente el trauma puede haber lesiones que son compatibles con una hemorragia de forma evidente, ¿no? Lesiones de extremidades, lesiones torácicas, versus a lo mejor lesiones que no son tan evidentes. De ahí la importancia de que quien evalúa al paciente integre, identifique cuáles son los potenciales riesgos de este paciente en el desarrollo, si bien en ese momento no está, de desarrollar hemorragia grave. ¿Por qué? Porque esas intervenciones que hacemos de forma inmediata van a procurar ganar tiempo en lo que nosotros podemos llegar con el paciente a el área de urgencias adecuada o si ya está en el área de urgencias, dar tiempo a que el cirujano lo pueda pasar a quirófano o poder conseguir a lo mejor las unidades de globulares que se necesitan o el plasma que se necesita, etcétera. De tal manera que esta fase de reanimación que continúa también requiere de una digamos, una infraestructura, ¿no? Hecha, y les voy a mostrar una diapositiva adelante un poquito respecto a esto, porque esto también tiene que ver con recursos, ¿no? Muchos hospitales pequeños pueden no tener banco de sangre y necesitamos traer la sangre de otro sitio, o es muy limitada la cantidad que tenemos, ¿no? Eso nos pasa en algunos hospitales del IMSS, de zona o regionales, o incluso hospitales privados pequeños. De tal manera que todo esto se tiene que tener en cuenta cuando tenemos a un paciente desde que se identifica en el sitio de la lesión, ¿no? Desde ahí tenemos que saber y decidir en pocos minutos cuál será el mejor sitio de atención. Gran problema, decíamos hace un momento, no estamos conectados los sistemas, ¿sí? A veces solamente hay 1 o 2 hospitales públicos en algunas ciudades
donde se tiene todo para atender a estos pacientes y por supuesto están saturados, ¿no? Y si alguien del sistema de urgencias presenta un paciente, lo más probable es que les digan, no tenemos cama, no tenemos espacio. Por supuesto, también tener fármacos, ¿no? Ya mencionaban algunos el doctor Alfredo Arellano y en la plática que sigue van a hablarles un poco más acerca de toda la herramienta farmacológica que tenemos en relación al tratamiento de estos pacientes. Bueno, se debe tener también la posibilidad de tener acceso, ¿no?, a fármacos que si bien tienen una indicación muy precisa, por supuesto que nos ayuden a ganar tiempo y a resolver los problemas. Finalmente, si el paciente requiere para poder inhibir el sangrado o para poder controlar la hemorragia, requiere una intervención quirúrgica, pues necesitamos tener quirófanos disponibles, anestesiólogos disponibles, cirujanos disponibles, ortopedistas disponibles, y que eso también es muy importante tenerlo en consideración en el momento de derivar al paciente. Finalmente, si yo no tengo la infraestructura necesaria, pero puedo recibir al paciente y lograr cubrir las primeras etapas de atención y de evaluación, debo tener una ruta muy clara definida a qué hospital puedo derivar al paciente y el tiempo que tengo para lograr esto, ¿no? Hay casos de éxito y cosas muy sofisticadas que a veces vemos hasta en las noticias, ¿no? Trasladaron a un paciente, el helicóptero llegó por él y se lo llevó de un hospital a otro. Claro, todo eso se puede hacer, siempre y cuando existan las rutas y las condiciones adecuadas para hacerlo. Y una reflexión final es que si nosotros, después de pasar todo este proceso con cada paciente, no hacemos un pequeño debriefing, es decir, necesitamos, decía el doctor Calderón hace un momento, el doctor Álvaro Rodríguez, Rodrigo, decía que necesitamos capacitar al personal. Pero ¿qué creen? Vamos a ver iniciativas donde no solo se capacita al personal del hospital, no solo se capacita enfermería, sino también podemos capacitar a la población en general en torno a este tema. Y necesitamos tener pues una conciencia social de estos problemas que cada vez son desafortunadamente más cotidianos de ver, tanto por accidentes de tránsito como por violencia en nuestras ciudades. Y por supuesto, al final, dar un tiempo para todo el equipo donde deberíamos conjuntarnos, urgencias, quizás, quirófano, anestesio, de qué nos pasó con estos pacientes. Ya lo hacemos en los comités que se tienen, pero generalmente los comités se dirigen o a obstetricia, por ejemplo, perdón, que es una de las áreas más vigiladas y mejor, evaluadas, ¿no?, para tratar de mejorar nuestros procesos. Bueno, pues hay que tratar de hacer algo también parecido con estos pacientes y platicar con el resto del equipo involucrado en la atención, ¿no? Entonces, claro, decíamos, es importante que se llegue a tiempo, que se llegue pronto, que se traslade a tiempo y aparte que la infraestructura incluso que se tiene dentro de las unidades que llegan por el paciente, pues también lleve lo mismo o lo mínimo necesario, indispensable para tratar potencialmente a ellos, ¿no? Muchas veces tenemos una ambulancia muy bonita, abres las puertas y solo hay una camilla, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que nosotros incidamos, que nosotros aportemos, ¿no?, a que esto pueda mejorar. Y si bien es cierto, no hay lugares, ¿no?, donde se tienen pues muy bien estructurados, ¿no?, los sistemas de atención, de triage, donde por ejemplo aquí, que esto es en Austria, tienen, llega el intensivista con el helicóptero en el accidente, tiene 4 minutos para decidir a qué hospital lo lleva, tienen hospitales de neurotrauma, donde no hay cirujano, por ejemplo. ¿Y por qué llevan pacientes ahí si no hay neurocirujano? Porque la decisión es que no es un paciente quirúrgico. Si es quirúrgico, se lleva al otro hospital. No se pierde tiempo y se aprovechan los espacios. Eso es un sistema pues muy organizado, pero claro, son poblaciones muy pequeñas, son países con recursos económicos y nosotros pues si bien, ¿no?, también tenemos helicóptero y está más grande, no siempre tenemos la capacidad de integración, no siempre tenemos los hospitales con la información necesaria para recibir al paciente, ¿no? Entonces, ojo, el momento en el que el paciente también se ha identificado, que el momento en que el paciente se recibe en los hospitales, también puede impactar en eso, ¿no?, por diferentes cosas. Y esto solamente nos invita a que ya nosotros que estamos dentro de hospitales procuremos que no importa el turno en el cual llegue el paciente, se puede atender de la misma manera, ¿sí? No importa si llegó en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Entonces sí existen evidencia de que hay retrasos en algunos de los turnos hospitalarios en la atención o en el acceso tanto a los procesos de diagnóstico como a los procesos de atención final, ¿no?
como podrían, por ejemplo, ser las pruebas de laboratorio, el mismo rayos X, las tomografías. De hecho, ahora las tomografías, afortunadamente, se encuentran disponibles en la mayor parte de los hospitales, hospitales de segundo nivel, y prácticamente muchas de ellas en todos los turnos. Si bien esa herramienta es de una gran utilidad para poder identificar o eventualmente descartar problemas para un paciente y tomar la decisión si lo transfiero o no, bueno, hay que aprovechar lo que ya tenemos de infraestructura, ¿no? Ahora tenemos en boga un poco echar a andar todos estos código infarto, por ejemplo, código cerebro. Bueno, pues este código trauma, ¿no?, del cual también platicaba el doctor Fortuna, pues implica tener esta infraestructura. Si alguien que está en triage o alguien que regula pacientes sabe que es un paciente potencial con hemorragia grave, bueno, pues si yo ya sé que no tengo disponibilidad de tomografías, sé que ese hospital no. Qué padre sería que la persona que va a derivar pacientes supiera, tengo 3 hospitales donde derivo esos pacientes y en este no sirve el tomógrafo hoy, no lo llevo a ese lugar, ¿no? O sea, no tenemos esa información y pasan, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro que uno arma la estadística de todo el retraso de atención en los diferentes horarios, decíamos, pero esencialmente creo que todo deriva en la decisión de quién, cómo y a dónde se envía el paciente. Existen estrategias para tratar de identificar cómo le hace a estas personas que reciben al paciente, lo evalúan y lo puedan derivar. O sea, no solamente es el proceso de definir un diagnóstico, ¿no? Uno puede decir, tiene un sangrado digestivo, ok, tiene una hemorragia cerebral, tiene un trauma de cráneo, tiene una fractura de pelvis. A veces los solos diagnósticos no empatan en quién desarrolló o quién no desarrolló una hemorragia grave y que potencialmente requiere una atención diferente. Entonces, esa parte también a veces resulta ser difícil de poder clasificar. Y a veces luego se convierte en una herramienta de sesgo muy importante para recibir o no un paciente, ¿no? ¿A cuántos de ustedes que están en urgencias no les llama el regulador y les dice, no, pues tengo un paciente en esas condiciones, ¿no? Y cuando llega, resulta ser que por un lado o está más estable de lo que dijeron, o lo contrario, ¿no? Estaba mucho más grave de lo que les dijeron y tal vez ya la cantidad de recursos que se requieren para estar preparados no se tiene disponible en el momento. Las intervenciones inmediatas que hacemos para la evaluación del paciente y eventualmente el poder modificar un poquito este escenario desde el inicio, pues están basadas, como ya lo decía el doctor Arellano, sobre todo en los procesos de guerra. De hecho, cuando uno lee por ahí un artículo ya viejito en el New England de transfusión, de hace algunos años, explican muy bien cómo y de dónde diantres surge el tema de decir, el paciente requiere 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Y es porque, como bien decía, ¿no? Vean la guerra que el paciente que tenía más de 10 gramos de hemoglobina, ¿no?, militares, se morían menos. Y entonces ya se quedó por mucho tiempo. Recientemente, o no hace muchos años, ahora la tendencia de todos sabemos, ¿no?, es tener límites, ¿no?, en relación a la nivel de hemoglobina que tenemos incluso en pacientes críticos, ¿no? Quizás no tanto así en un escenario agudo de hemorragia, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué las intervenciones de acá, ¿no?, que se han ido desarrollando en escenarios de guerra, pues se han trasladado también ahora a la parte civil, pues por las circunstancias que hemos platicado, ¿no? Atentados, desastres naturales, violencia. Y entonces nos enfrentamos también a escenarios, desafortunadamente, ¿no?, que pues lo que se ha desarrollado aquí para aprender cómo atender una hemorragia, pues lo podemos llevar a la práctica cotidiana. Y existen varias de estas informaciones se han generado desde el ámbito militar que se aplican ahora en el ámbito civil. ¿Cuál? El uso de torniquetes, por ejemplo, el uso de saber que tenemos que hacer presión en una herida o incluso la aplicación de fármacos liofilizados en la escena del accidente, ¿no? Incluso esta estrategia se llevó a través de la parte gubernamental en Estados Unidos, incluso a desarrollar estrategias nacionales, ¿no? Y se crean iniciativas como esta que les muestro aquí, que seguramente algunos de ustedes la conocen, que es el Stop Bleed, y que básicamente son entrenar a las personas, a la población en general, así como la CLS o básico, etcétera, se entrena en hemorragia también y se utilizan algunos kits ya preparados que la gente puede tener disponibles para la atención de los pacientes y se les enseña cómo aplicar estas medidas de atención inicial en un escenario, ¿no?, donde desafortunadamente se requiera, ¿sí?, ya sea un accidente, ya sea un atentado, un desastre natural, y esto es muy interesante. Y desconozco si aquí en México se ha llevado a cabo alguna estrategia de estas, pero si no, tenemos una gran tarea que hacer también en ese aspecto. Y ya una vez que nosotros tenemos a un paciente
y ya lo estamos evaluando, ya sea en el prehospitalario o en el ámbito de urgencias. Claro que existen propuestas para llevar a cabo la monitorización de algunos parámetros, incluso en esta publicación, donde lo hacen a través de semáforos para saber si el paciente va de una etapa crítica a estabilizarlo en el tiempo, ¿no? Y uno debería esperar que en la fase del tiempo que va transcurriendo después de los minutos de atención del paciente, a la hora prácticamente tengamos digamos, una estabilidad en todos estos parámetros que tomamos, que como ustedes ven, no requieren nada más que una evaluación clínica, ¿no? O sea, no se necesita una gran infraestructura para poder tener unos parámetros clínicos que yo pueda evaluar y que pueda saber, sin tener grandes recursos, cómo se encuentra mi paciente en toda esta fase de reanimación. Entonces, claro que hay una ruta, vamos, que tenemos que desarrollar en estos pacientes para lograr esas metas. Y esa ruta puede incluir los aspectos muy básicos de atención que tenemos en los servicios de urgencias, pero insisto, va a llegar definitivamente un momento en el que el paciente, si yo no los tengo, tengo que considerar derivarlo y transferirlo, ¿no? Por supuesto que lo primero pues, es establecer el tipo de choque que tenemos y por supuesto hacer las primeras intervenciones, ya decía, ¿no? Desde tener accesos y vías periféricas disponibles. Es difícil a veces tener vías centrales, puesto que cuando un paciente está hipovolémico, a veces si no tenemos un ultrasonido, pues podemos causar más problemas, ¿no? Queriendo poner una línea central. Entonces, todas estas herramientas que nos ayudan a hacer los procedimientos más seguros, como puede ser la ultrasonografía, pues facilitan bastante el hecho de cómo abordo al paciente y qué es lo que tengo que hacer en la fase inicial. Y así nos podemos ir siguiendo el algoritmo hasta que eventualmente podamos requerir de dos, yo digo que hay dos cosas que son las cruciales, una evaluación de imagen mucho más avanzada o el cirujano, ¿no? Y ahí es donde, insisto, debemos tener mucha comunicación con los equipos quirúrgicos. Cuando decimos el triage implica que yo prepare a mi equipo que tengo en el hospital, ¿sí? Si el cirujano tiene una cirugía tal vez que pueda esperar y que se pueda, digamos, retrasar un poco para poder atender a una urgencia como esta y no llegue cuando el paciente está ya muy grave y él está atendiendo otra cirugía que podría ser menos grave, ¿no? O sea, se hace un triage finalmente todo el equipo. Entonces, hay muchas intervenciones, ¿no? Desde colocar, por ejemplo, el oxígeno oportunamente, por ahí hay alguna que hacen sobre todo con pacientes con trauma de cráneo, como la mayor parte de los pacientes a veces no reciben oxígeno desde el principio cuando tienen alteraciones de vía aérea y tardan muchos minutos, ¿no? Sin que se reciba. Lo mismo es para el paciente de trauma, ¿no? Ya explicaba un poquito el doctor Arellano toda la fisiopatología que tiene que ver con el trauma, de tal manera por qué es tan importante estas primeras acciones que hacemos con el paciente para reanimarlo, para suplementar oxígeno y para tratar de inhibir el sangrado desde el sitio del accidente y no se diga una vez que el paciente se encuentra en el hospital. Los protocolos de transfusión, bueno, la verdad es que a veces dependemos mucho del banco de sangre y su disponibilidad. Lo mismo, si nosotros recibimos la información de que vamos a tener un paciente de este tipo, podemos ir advirtiendo al banco de sangre y ir haciendo toda la gestión necesaria para que se pueda tener disponible la información posible. Esta es una de las preguntas que hicimos o que estamos haciendo en la encuesta ahorita de cuidados neurocríticos que está llevándose a cabo todavía este mes. Y una pregunta que hacíamos es: ¿qué herramientas de monitorización hemodinámica tienen? Y bueno, de 36 unidades que han respondido, el 33 tienen ultrasonografía para hacer, digamos, una evaluación de FAST para un escenario de estos o para evaluación de reanimación hídrica. Ecocardiografía por cardiólogo, 29 unidades. Líneas arteriales invasivas, 30 unidades. Catéteres Swan-Ganz, 21 unidades. Presión venosa central, 34 unidades, ¿no? Y sistemas de mínima invasión como puede ser, por ejemplo, el pico o el máximo, otros pueden ser menos de la mitad de las unidades. Entonces, yo diría, pues si tenemos ultrasonido, la verdad es que ha habido un auge y un entrenamiento importante, ¿no?, en las personas en esta herramienta. Y ahora, pues, en un escenario como este es crucial y se tienen en muchos de los servicios de urgencias. Y si no, insisto, somos un equipo, ¿no? Si el agente de rayos X nos puede prestar el aparato, lo hacemos. O si el de la terapia lo tiene, lo hacemos. Y podemos ayudarnos a completar la información necesaria. Entonces, como verán, no andamos tan mal, porque estas terapias intensivas representan 16 estados de la República, así al azar, públicas y privadas, y bueno, ver que la mayoría tiene ecos para utilizar y para esta evaluación se puede hacer sin mayor problema. Y una parte importante son las lesiones, decía yo, que sí valen la pena una mención especial, las lesiones torácicas, ¿no?, que inevitablemente en algunas de ellas podemos una simple radiografía no darnos la información necesaria
y sospechar que el paciente pueda tener una lesión grave a nivel torácico y algunas de las cosas que podemos ver en una tomografía simple de cráneo. Nada de toda esta herramienta suple la evaluación clínica, ¿no? Ya decíamos hace un momento algunas herramientas clínicas que tenemos para evaluar al paciente, pero una de ellas que es crucial y que creo que quienes trabajan en las áreas de urgencias la identifican muy bien, es el estado de alerta del paciente. Si el paciente no tiene un trauma de cráneo y solamente tiene una lesión hemorrágica por cualquiera de las circunstancias que pueden atender a un trauma, debemos pensar que si el paciente se queda dormido cuando le hablamos, está obnubilado, ese paciente está agotando su reserva y va a colapsar en cualquier momento, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces le hablas, te contesta, está bien, no pasa nada, no te das media vuelta y al rato te avisan, el paciente está en paro, ¿no? Ojo, la parte clínica no va a sustituir mucho y el sentido común de lo que podemos hacer con estas herramientas. Por eso es muy importante que cada hospital desarrolle en base a su infraestructura qué ruta voy a seguir para ver a mi paciente, ¿no? Y este es un ejemplo solamente de lo que hacen en algún hospital de algún sitio en el mundo, donde van llenando, ¿no?, un checklist de qué voy haciendo, qué ya llevo, a quién le llamé y cuál es el siguiente paso. Tal vez nuestra hoja de ruta se termina hasta donde no tengo rótem, ¿no? Y entonces en ese momento, pues toca hablarle al cirujano, ¿no? O toca aplicar un fármaco, o toca derivarlo a otro hospital. Entonces, debemos tener una guía, una ruta para no perdernos y no omitir algún paso en la atención de los pacientes. Y decíamos, existen muchas alternativas que en la realidad, cuando tenemos escenarios de hospitales públicos o pequeños o países con menos recursos, pues tal vez aunque quiera tener y procurar un protocolo de estos, tal vez no lo consiga, ¿no? Y es ahí donde se tiene que empezar a ser creativos. Y decíamos, estas herramientas que tenemos de checklist me pueden ayudar a decir, bueno, yo en este escenario lo que voy a hacer es esto, yo tengo esta oportunidad de hacer esto otro. Y tal vez eso, modificar un poco los protocolos, hacer nuestros propios protocolos, ¿no? Porque muchas veces son las guías, ¿no? Las guías piensan en escenarios generalizados, pero no siempre se aplican a escenarios locales, ¿no? Y eso hay que entenderlo. De tal manera que para concluir les diría que, bueno, la hemorragia grave, como ustedes ya lo han escuchado, se convierte en un reto para todos los clínicos que vemos a estos pacientes. No siempre es sencillo manejar a estos pacientes y es frustrante cuando a veces alguna de las cosas que debemos hacer no las podemos hacer, más por infraestructura, pero peor es por coordinación. Los sistemas de atención primaria, traslado, triage deben contar con protocolos de atención específicos para pacientes con hemorragia grave para reducir los tiempos de atención de forma definitiva. La evaluación hemodinámica y multimodal, así como protocolos de imagen para la evaluación del paciente grave, permite activar protocolos de transfusión masiva. Y obviamente es ideal también tener en consideración los protocolos también de uso racional de hemoderivados. ¿Por qué? Porque al ser yo uso juicioso y razonado de los hemoderivados, tendré más disponibilidad para cuando realmente lo necesiten en una urgencia. Les agradezco su atención. Que tengan buen día.